El día de hoy vamos a hablar sobre depresión y COVID. La depresión unipolar, pues, es la tercera causa de las morbilidades que representa un 4.3 de la carga mundial y un 3.2 y 4.3 para países de bajo y medio ingreso. Según las predicciones actuales, para el 2030, la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial. El término depresión en sí comúnmente se va a caracterizar por sentirse triste, desanimado, desesperanzado, sin motivación, así como la falta de interés o placer de vivir. Cuando estos sentimientos duran poco tiempo, se le conoce como da blues, pero cuando duran más de 2 semanas e interfieren en las actividades cotidianas, es posible que se trate de un trastorno depresivo. Recordemos que la depresión es una alteración neuroquímica donde está afectado lo que es la serotonina como neurotransmisor, y para nosotros decir que una persona está depresiva debe cumplir criterios de 2 semanas con tristeza, anedonia, adinamia y síntomas comórbidos como insomnio, aumento de apetito, disminución del apetito. Pero en términos generales, vamos a describir lo que es un síndrome depresivo. Cuando tenemos síndrome depresivos, tenemos síntomas emocionales como la tristeza, la irritabilidad, que se presenta más frecuentemente en niños y adolescentes, y la anedonia, que es que antes le teníamos placer a ciertas actividades y ahora ya no. Por ejemplo, si me gusta cocinar, ya no me quiero meter a la cocina. Si me gusta jugar fútbol, ya no quiero meterme a jugar fútbol. Luego está la parte somática. Recordemos que soma es cuerpo, entonces viene la parte pues neurovegetativa. El insomnio, donde el insomnio es el primer síntoma de descompensación de cualquier enfermedad o trastorno mental. Y también está el hipersomnio, la hiperfagia o la anorexia, la pérdida de energía, ese sentimiento de fatiga o cansancio constante, la disminución de la libido. En la parte cognitiva, pues va a haber mucha desesperanza, va a haber dificultad para concentrarse, ideas suicidas, ideas de minusvalía a nivel de pensamiento, mucho pesimismo y culpa. En la parte conductual tenemos el lentecimiento motor. Nos volvemos más lentos para realizar ciertas actividades, se nos olvida, por ejemplo, dónde colocamos las llaves, estamos platicando y decimos qué era lo que yo iba a decir. Intentos de suicidio, que hay que tener también bastante cuidado, y obviamente el aislamiento. ¿Qué pasa con los factores de riesgo de la depresión? Existen diferentes factores como la parte biológica, dentro de ellos tenemos los antecedentes personales familiares. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un antecedente de que la mamá es depresiva o ha habido un suicidio dentro de la familia, pues esto es sumamente importante porque va a tener mayor riesgo, casi del 50-70%, que uno de sus hijos pues padezca de depresión. Tenemos que generalmente se da más en género femenino, no quiere decir que la depresión no se dé en género masculino. Y por ejemplo, porque los intentos de suicidio, por ejemplo, en las mujeres se presentan más con el hecho de ingerir algún tipo de medicamentos, pero en los hombres, ellos sí consuman mayormente el suicidio y lo hacen pues por ahorcamiento o con arma de fuego. La pubertad es otro factor biológico por los cambios emocionales y hormonales que se viven en esta etapa. Las enfermedades médicas crónicas como la depresión, la diabetes, el hipo o el hipertiroidismo. Tenemos también los trastornos mentales parenterales y tenemos la parte psicológica, por ejemplo, que tengamos comorbilidades psiquiátricas, la baja autoestima, esto lo miramos muy frecuentemente en niños y adolescentes, algún tipo de trauma, un duelo, la pérdida o violencia abrupta. Y la parte social está el abuso. Generalmente los abusos sexuales son uno de los factores más importantes. El rechazo, por ejemplo, en la parte social, lo del bullying en los niños y adolescentes, la negligencia, está la violencia en sí y la pobreza. También los factores económicos son otra de las causas que también pueden provocar o ser un factor de riesgo para la depresión.
Cuando nosotros hablamos de depresión y COVID al inicio de la pandemia, recordemos que al inicio de la pandemia eran tiempos de incertidumbre que provocaban mucha ansiedad y depresión. Hay estudios como Aguiar y colaboradores que reportan un 13.3% de depresión leve, 18.1% de depresión moderada y 43.4% de depresión grave. En una encuesta que se realizó a 1.705 personas de la provincia de Pichincha de efectos iniciales de la pandemia. ¿Qué pasa con la depresión en el personal de salud por COVID-19? Recordemos que los médicos hemos estado al inicio junto con enfermería en primera línea dentro de esta pandemia. Hay encuestas realizadas a 1.257 trabajadores de la salud en 34 hospitales de China, los cuales estuvieron en la primera línea de atención a pacientes COVID-19. Dicho estudio revela una alta prevalencia de síntomas de salud mental, donde se destacan 50.4% para la depresión, 44.6% para la ansiedad, 34% para el insomnio y 71.5% para otros estados anímicos respectivamente. De acuerdo también con Ramírez y colaboradores, existe personal sanitario de España, donde también laboraron en la primera línea en la cuarentena y se informan cifras hasta el 37% de ansiedad y 27.4% de depresión, sufriendo ambas situaciones problemas de sueño en un 28.9%. Recordemos que el personal de salud, la incertidumbre de que si me contamino, si contamino a mis familiares, todas las medidas de bioseguridad, igual estar viendo constantemente pacientes fallecer por diferentes comorbilidades o complicaciones que le dio por lo del COVID, estar constantemente con esta carga, pues aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y síndrome de burnout en nuestro personal de salud. En San Pedro Sula se utilizó al inicio, se realizó una brigada de salud mental para poder apoyar al personal, dar técnicas pues de relajación, mindfulness y poder controlar un poco más las emociones para poder soportar lo que era en este momento la parte del aislamiento social, pero nos podíamos conectar pues a nivel virtual, pero no es lo mismo como el contacto pues humano. Las secuelas por COVID-19, está la depresión como secuela. Velastegui y colaboradores incluyeron 384 pacientes ecuatorianos con secuelas post-COVID, que se observó que la ansiedad también estuvo presente en el 59.2% y la depresión en un 54.8%. Recordemos que generalmente la ansiedad va comórbido con la depresión. En la consulta externa del Seguro Social de San Pedro Sula, lo que más estamos viendo es depresión, ansiedad y fatiga, como los tres principales secuelas de los pacientes post-COVID. También otros estudios mostraron del 10 al 35% que los sobrevivientes reportan tener síntomas también de ansiedad, depresión y ambas durante la fase de recuperación temprana, y cerca del 44% de los pacientes sobrevivientes algún otro tipo de trastorno psiquiátrico que corresponde a trastornos pues depresivos, ¿no? También existe la depresión en niños y adolescentes. Ser adolescente ya en sí es difícil bajo cualquier circunstancia, más aún en el periodo de contingencia. Eso se debió al cierre de las escuelas, a la parte de adaptarse a las nuevas plataformas, a la tecnología, a no tener contacto físico con sus compañeros, a la cancelación de actividades públicas, a la prohibición de experiencias cotidianas como charlar e interaccionar directamente con las amistades, y se puede decir que muchos adolescentes también perdieron algunos de los momentos más hermosos de su juventud como factor que contribuye a la depresión. La depresión en maestros también no se puede obviar, porque hay estudios donde 1.633 docentes del Departamento de Educación de Comunidad Autónoma de Vasca y Navarra, todos ellos profesionales que laboran en diversos centros educativos desde la educación infantil hasta estudios universitarios, entre edades comprendidas de 42 años, se encontró 32.2% de los docentes presentaba depresión. Esta sintomatología fue principalmente leve y las mujeres mostraron pues más sintomatología que los hombres.
Recordemos que no estamos tan lejos de los estudios que hay a nivel latinoamericano. Nosotros tenemos la oportunidad de realizar un estudio en la Escuela Minerva de Villanueva, Cortés, con los estudiantes de Psicología de UNITEC. Ese estudio está en proceso de publicación, donde se encontró una prevalencia de un 36% de depresión en los maestros. También existe la depresión en adultos mayores por COVID, donde la mayoría de los estudios reportan una prevalencia de depresión mayor de un 5% y alrededor del 20% para formas menores de depresión en población anciana. Y además el aislamiento que favoreció la epidemia se ha asociado con un empeoramiento cognitivo y principalmente depresión en esta población. Como conclusiones, pues la pandemia nos ha provocado un aumento de presión en la población general que va desde niños a adultos mayores, y la situación producida por COVID-19, especialmente el miedo al contagio, el aislamiento, el duelo de la pérdida de un ser querido. Esto constantemente es un desafío y un reto, porque igual cuando nos interconsultan en las salas COVID, doctora, entraron 3 familiares, falleció uno, el paciente se dio cuenta que falleció, hay que darle la intervención en crisis, trabajar estas pérdidas, lo difícil que ha sido el hecho de que se tienen que enterrar el mismo día, de que no lo pueden acompañar los familiares, que no se puede hacer el duelo como normalmente se estaba acostumbrado a hacer. Entonces es un proceso que se tiene que ir procesando. También es importante pues que el empeoramiento del estado de ánimo de la población anciana y la vulnerabilidad de sufrir episodios constantes, y que los trabajadores de salud de primera línea presentan aproximadamente un 50.4% de prevalencia de depresión. Esto debe alarmar, porque también se debe buscar ayuda para tener una mejor salud mental ante la situación y no sufrir de estrés postraumático, de síndrome de burnout, y se empeora la ansiedad en todos nosotros. Les agradezco por su atención.